Gancho. Los rieles se extienden casi 3 kilómetros en el valle de Huizhou, cubiertos por una fina capa de óxido naranja que contrasta con el acero que una vez fue brillante. Estructuras metálicas masivas emergen del suelo como las costillas de un dinosaurio tecnológico, congeladas en el tiempo, testigos silenciosos de una ambición que debería haber cambiado el mundo. Los túneles excavados en las laderas de las montañas permanecen abiertos, sus entradas oscuras tragando la luz del día, conduciendo a profundidades donde ya nadie circula. A lo lejos, paneles de advertencia en mandarín se yerguen frente a barreras con candado, protegiendo un secreto que pocos se atreven aún a mencionar. Los vagones prototipo descansan en un enorme hangar, cuyas puertas corredizas ya no cierran completamente. Su diseño futurista recuerda más a una cápsula espacial que a un tren convencional, con superficies lisas y portillas panorámicas ahora opacas bajo el polvo acumulado. Cables cortados cuelgan del techo como lianas mecánicas, alguna vez conectados a sistemas de vigilancia y control de una sofisticación sin precedentes. Los sensores magnéticos instalados a lo largo de los rieles experimentales han estado apagados durante años. Sus pantallas LCD rotas no reflejan nada más que el vacío de un sueño abandonado. Las estructuras de prueba, esos pórticos masivos equipados con cámaras de alta velocidad y detectores de vibración, montan guardia alrededor de una pista que nunca más verá un prototipo viajar a velocidad supersónica. Los documentos que filtraron en 2022, primero por ingenieros chinos anónimos y luego confirmados por fuentes cercanas a Blue Origin, revelan un nombre que nunca debería haber aparecido en este contexto: Jeff Bezos. El fundador de Amazon, obsesionado con la conquista espacial y la logística planetaria, financiaba en secreto desde 2017 un sistema de transporte terrestre que debería redefinir los límites de lo posible. El concepto unía la levitación magnética de los trenes japoneses, la inteligencia artificial predictiva desarrollada por los mejores laboratorios de Seattle, y una red de túneles subterráneos que permitiría conectar megaciudades sorteando todos los obstáculos geográficos. No era simplemente otro tren rápido, era una reinvención completa del desplazamiento humano a gran escala. Durante 4 años, el proyecto avanza a una velocidad que sorprende incluso a los observadores más optimistas. Los prototipos pasan de simples maquetas de aluminio a vehículos funcionales capaces de sustentación magnética sobre varios cientos de metros. Delegaciones de inversores llegan regularmente al sitio, acompañadas por físicos y urbanistas que se van deslumbrados por lo que acaban de ver. Las pruebas nocturnas iluminan el valle con destellos azulados cuando los imanes superconductores se activan, creando un espectáculo que los aldeanos locales graban discretamente desde las colinas circundantes. Los reportes internos hablan de velocidades superiores a 700 km por hora durante las pruebas más exitosas, con una estabilidad que desafía las leyes de la física convencional. Y entonces, sin ningún comunicado oficial, sin nota de prensa ni explicación pública, todo se detiene abruptamente en 2021. Los equipos técnicos reciben la orden de suspender operaciones, los fondos dejan de llegar, las puertas del complejo se cierran definitivamente. ¿Por qué un proyecto que había superado tantos obstáculos técnicos, que contaba con financiamiento aparentemente ilimitado, que atraía la atención de las mayores potencias económicas mundiales, colapsó antes de siquiera alcanzar su fase comercial? ¿Qué empujó a Jeff Bezos, un hombre conocido por su visión a largo plazo y su legendaria obstinación, a abandonar una tecnología que habría podido generar cientos de miles de millones en ingresos? Las respuestas a estas preguntas nos llevan al corazón de un entramado de tensiones geopolíticas, rivalidades tecnológicas y cálculos estratégicos que van mucho más allá de un simple proyecto de infraestructura. Lo que hoy permanece en ese valle chino no es solo un conjunto de rieles abandonados, es la tumba de una ambición que podría haber redibujado el mapa del transporte mundial. Antes de continuar, díganme en los comentarios desde dónde nos están viendo en este momento, porque esta historia afecta potencialmente su ciudad, su país, su forma de desplazarse en las próximas décadas.
La versión oficial de este proyecto, la que muy pocos medios cubrieron en su época, comienza en 2016, durante un encuentro discreto entre representantes de Blue Origin e ingenieros ferroviarios chinos en un simposio internacional sobre transporte en Singapur. Jeff Bezos buscaba entonces diversificar sus inversiones más allá de la industria aeroespacial y el comercio electrónico, explorando sectores donde la velocidad y la eficiencia logística podrían crear ventajas competitivas decisivas. China, por su parte, acababa de terminar el despliegue de la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo y buscaba la próxima revolución tecnológica que mantuviera su ventaja en este campo. La elección de China como terreno de experimentación no era casual, sino el resultado de un cálculo pragmático implacable. Ningún otro país en el mundo poseía simultáneamente la capacidad de construcción rápida, la experiencia en infraestructura ferroviaria, la voluntad política para apoyar proyectos experimentales a gran escala y, sobre todo, la posibilidad de eludir las innumerables regulaciones ambientales y de seguridad que habrían paralizado tal proyecto en Estados Unidos o Europa durante años. Bezos sabía que para probar una tecnología tan disruptiva necesitaba un ambiente donde la innovación primara sobre la burocracia, donde los plazos se midieran en meses en lugar de décadas. China también ofrecía un mercado doméstico colosal con distancias continentales, haciendo el concepto económicamente viable desde la primera fase de despliegue. El concepto central del proyecto superaba ampliamente lo que los medios llamaron erróneamente un simple Hyperloop chino. Se trataba de un sistema híbrido combinando 3 tecnologías de punta en una arquitectura nunca antes intentada: la levitación magnética, usando superconductores enfriados a nitrógeno líquido para eliminar completamente la fricción; una red de túneles subterráneos perfilados aerodinámicamente para minimizar la resistencia del aire incluso a velocidades extremas; y sobre todo, un sistema de guía pilotado por inteligencia artificial capaz de optimizar en tiempo real las trayectorias y velocidades, en función de millones de variables simultáneas. Las cápsulas en sí estaban diseñadas como compartimentos presurizados, capaces de transportar hasta 50 pasajeros en un confort similar al de un jet privado, con sistemas de compensación inercial que cancelaban los efectos de la aceleración en el cuerpo humano. El equipo técnico internacional reunido para este proyecto representaba la crema de la ingeniería mundial. Físicos japoneses especialistas en imanes superconductores, ingenieros alemanes expertos en aerodinámica de túneles, programadores estadounidenses de Amazon Web Services para los sistemas de control y, por supuesto, ingenieros chinos que habían revolucionado la construcción ferroviaria en la década anterior. Juntos lograron en solo 3 años construir prototipos funcionales que rompieron todos los récords existentes durante pruebas confidenciales. Los videos internos que se filtraron muestran cápsulas deslizándose silenciosamente sobre los rieles, acelerando con una fluidez casi sobrenatural, alcanzando velocidades que los trenes convencionales ni siquiera pueden imaginar. Los ingenieros presentes aún hablan hoy con una emoción palpable sobre esos momentos en que se dieron cuenta de que estaban creando algo que solo existía en la ciencia ficción hace algunos años. Pero el sueño tecnológico se encontró con una realidad mucho más oscura y compleja, la de las relaciones internacionales, las rivalidades estratégicas y los cálculos de poder que rigen nuestro mundo muy más allá de los laboratorios y las salas de diseño. Lo que sigue es la historia de cómo un proyecto que debería acercar continentes terminó atrapado por las fuerzas que los separan, cómo una visión de futuro radiante se transformó en un campo de ruinas tecnológicas, y por qué las cápsulas prototipo, que debieron transportar a millones de pasajeros, hoy descansan inmóviles en un hangar perdido en medio de las montañas chinas. Los orígenes de este proyecto se remontan en realidad mucho antes del encuentro de Singapur, encontrando sus raíces en una obsesión personal de Jeff Bezos por lo que él llamaba internamente la resolución del último problema de fricción terrestre. Esa idea de que a pesar de todos los avances tecnológicos del siglo XXI, nos desplazábamos aún sobre tierra a aproximadamente la misma velocidad que a mediados del siglo XX, que los aviones comerciales aún volaban a velocidades subsónicas y que,
Los trenes más rápidos apenas alcanzaban 400 kilómetros por hora, desempeños ridículos comparados con las velocidades espaciales que buscaba con Blue Origin, pero también frustrantes considerando las posibilidades teóricas ofrecidas por la física moderna. Bezos había entendido desde comienzos de los años 2010 que quien resolviera el transporte terrestre ultra rápido no solo controlaría un mercado de varios trillones de dólares, sino también la arquitectura misma de la futura civilización humana, porque las ciudades, los países, los continentes se organizan fundamentalmente alrededor de la velocidad a la que las personas y mercancías pueden desplazarse. Había estudiado la historia del ferrocarril en el siglo XIX, cómo los trenes literalmente redibujaron Estados Unidos y Europa, creando metrópolis donde solo había pueblos y desplazando centros de poder económico, según las líneas ferroviarias. Quería reproducir esta transformación, pero a escala global y con una magnitud 100 veces mayor. Su sistema no debía simplemente ser más rápido que las alternativas existentes. Debía ser lo suficientemente rápido para hacer obsoleto el concepto mismo de distancia geográfica entre grandes ciudades. Imaginen poder partir de Shanghái por la mañana, asistir a una reunión en Pekín por la tarde y regresar a cenar a casa sin haber tomado un avión, sin haber perdido tiempo en aeropuertos, sin desfase horario ni fatiga. Era esa visión la que animaba a Bezos y lo empujó a invertir personalmente más de $2.000 millones en este proyecto durante los primeros 5 años. Sumas que no aparecían en ningún balance público de Amazon o Blue Origin, sino que transitaban por una red compleja de sociedades constituidas en paraísos fiscales y fondos de inversión tecnológica discreta. El dinero financiaba no solo la construcción de instalaciones experimentales en China, sino también un programa de investigación fundamental masivo, involucrando una docena de universidades distribuidas en 3 continentes. Físicos trabajaban en superconductores de temperatura crítica alta, que podrían funcionar sin sistemas de enfriamiento tan pesados y costosos. Matemáticos desarrollaban algoritmos de enrutamiento capaces de manejar miles de cápsulas circulando simultáneamente en una red compleja de túneles, sin nunca riesgo de colisión. Geólogos estudiaban las mejores técnicas para excavar túneles estables a gran profundidad en diferentes tipos de terreno. Médicos analizaban los efectos fisiológicos de desaceleraciones rápidas en el cuerpo humano para establecer los límites de confort y seguridad. Todo esto ocurría en un secreto casi total, porque Bezos había aprendido de los fracasos mediáticos de Elon Musk con su Hyperloop, cuyos anuncios prematuros habían generado un revuelo que finalmente perjudicó el proyecto al crear expectativas irreales y atraer la atención de reguladores y críticos antes de que la tecnología estuviera lista. Bezos quería llegar al mercado con un producto funcional, probado, certificado, listo para despliegue comercial inmediato, no con renders de artista y promesas vagas. Su estrategia era construir primero, anunciar después. Y este enfoque funcionó notablemente bien durante los primeros años del proyecto, cuando casi nadie fuera del pequeño círculo de participantes sabía que Jeff Bezos estaba construyendo un tren revolucionario en China. Las asociaciones que se formaron alrededor de este proyecto constituían una red fascinante de colaboraciones entre entidades que normalmente nunca trabajaban juntas. Del lado chino estaba, obviamente, la China Railway Corporation, aportando su experiencia incomparable en construcción ferroviaria rápida, pero también y sobre todo la Academia China de Ciencias con sus laboratorios de física aplicada, que poseían una ventaja significativa sobre el resto del mundo en materiales magnéticos avanzados. Universidades como Tsinghua y Jiao Tong ponían a disposición sus mejores doctorandos e investigadores que veían allí una oportunidad única de trabajar en un proyecto verdaderamente vanguardista, con recursos casi ilimitados. Empresas privadas chinas especializadas en perforación de túneles, como China Communications Construction Company, participaban suministrando sus tuneladoras más avanzadas. Esas máquinas colosales, capaces de excavar a través de roca dura, a velocidades impresionantes mientras estabilizan inmediatamente las paredes con hormigón proyectado. Del lado estadounidense,
Más allá de Blue Origin y sus ingenieros aeronáuticos, había una participación discreta pero crucial de Amazon Web Services, desarrollando toda la infraestructura en nube necesaria para manejar las cantidades astronómicas de datos generados por los sistemas de control y vigilancia. Startups de Silicon Valley, especializadas en inteligencia artificial, trabajaban en algoritmos de predicción y optimización sin realmente saber para cuál proyecto final se usarían sus desarrollos. Incluso la NASA había contribuido indirectamente compartiendo cierta investigación sobre los efectos de la aceleración en el cuerpo humano proveniente de sus programas espaciales. El sitio elegido para las pruebas en la provincia de Guizhou tampoco era fruto del azar. Esa región montañosa relativamente aislada ofrecía varias ventajas decisivas para un proyecto de esta naturaleza. Primero, la posibilidad de construir lejos de miradas indiscretas, en una zona donde el gobierno central chino ejercía control total y podía fácilmente imponer secreto alrededor de las operaciones. Segundo, la geografía montañosa en sí, que permitía probar el sistema en condiciones difíciles, con túneles atravesando diferentes tipos de rocas y variaciones de altitud importantes. Finalmente, la presencia cercana de enormes centrales hidroeléctricas, capaces de suministrar la inmensa cantidad de electricidad necesaria para alimentar los imanes superconductores y todos los sistemas asociados. El complejo construido en el lugar entre 2017 y 2019 era faraónico, incluso según los estándares chinos acostumbrados a megaproyectos. Comprendía primero la pista de prueba principal de 15 kilómetros de largo, de la cual solo 3 estaban en superficie y el resto en túneles excavados en las laderas de las montañas. Esta pista estaba equipada en toda su extensión, con rieles magnéticos, usando la última generación de superconductores de temperatura alta, que requerían menos enfriamiento que tecnologías previas. Miles de sensores estaban instalados cada 10 metros para medir en tiempo real vibraciones, variaciones de campo magnético, movimientos de aire, estrés estructural y 100 otros parámetros críticos. El centro de control parecía el de un lanzamiento espacial con docenas de pantallas mostrando simultáneamente todos estos flujos de datos, ingenieros vigilando permanentemente cada aspecto del sistema durante las pruebas, cámaras de alta velocidad capaces de capturar 10.000 imágenes por segundo para analizar el comportamiento de la cápsula a velocidad máxima. Los hangares albergaban una flota de 6 prototipos diferentes correspondiendo a diferentes iteraciones del diseño. El primero era esencialmente una plataforma rodante instrumentada para probar sistemas magnéticos básicos. El segundo añadía una carcasa aerodinámica rudimentaria para evaluar resistencia del aire. El tercero integraba un compartimento presurizado capaz de albergar maniquíes de prueba equipados con sensores biométricos. El cuarto era el primer prototipo verdaderamente funcional, con asientos para pasajeros y sistemas de supervivencia completos. El quinto optimizaba la aerodinámica con una forma aún más perfilada, inspirada en fuselajes de aviones de combate. El sexto, que nunca sería terminado, debía ser el prototipo de preproducción, integrando todas las lecciones de pruebas anteriores. Las instalaciones también incluían laboratorios, donde ingenieros podían fabricar y probar nuevos materiales, talleres de mecanizado capaces de producir piezas de precisión en el sitio, sin depender de proveedores externos, dormitorios para albergar permanentemente a los cientos de personas trabajando en el sitio, incluso una pequeña central eléctrica de respaldo, en caso de que la alimentación principal se interrumpiera durante una prueba crítica. Los primeros ensayos comenzaron en junio 2018 e inmediatamente revelaron tanto el enorme potencial del concepto como los desafíos titánicos que quedaban por superar. El prototipo número 2 logró en su tercer intento alcanzar la levitación magnética estable y desplazarse varios cientos de metros a baja velocidad, un éxito que provocó escenas de celebración en el centro de control porque probaba que los cálculos teóricos se traducían bien en resultados prácticos. Pero cuando los ingenieros comenzaron a aumentar gradualmente la velocidad, descubrieron un fenómeno inquietante que nadie había realmente anticipado, más allá de 150 kilómetros.
Por hora la cápsula comenzaba a generar oscilaciones laterales cada vez más pronunciadas que amenazaban hacerla salir del riel magnético. Los datos mostraban que el problema provenía de interacciones complejas entre el campo magnético, la carcasa metálica de la cápsula y las corrientes de aire turbulentas creadas por el desplazamiento a alta velocidad. Tomó 6 meses de simulaciones intensivas y modificaciones de diseño. Resolver este problema rediseñando completamente la geometría de los imanes y añadiendo estabilizadores activos controlados por computadora que ajustaban la fuerza magnética miles de veces por segundo para compensar las oscilaciones. Una vez resuelto este problema, el progreso se volvió espectacular. En marzo 2019, el prototipo número 3 traspasó la barrera de los 300 km por hora. En julio del mismo año alcanzaba 500, en noviembre 650. En cada prueba exitosa, los límites de lo posible retrocedían y el equipo ganaba. En confianza, los ingenieros comenzaban a hablar seriamente de superar los 1000 km por hora, que era la velocidad simbólica que Bezos había fijado como objetivo final. Las delegaciones de visitantes se multiplicaban en el sitio. Representantes del gobierno chino venían a constatar por sí mismos los avances tecnológicos. Inversores potenciales de Oriente Medio y Asia del Sur abiertamente manifestaban interés en desplegar la tecnología en sus países. Incluso oficiales europeos, a pesar de su escepticismo inicial, reconocían en privado que el proyecto había superado el estadio de ciencia ficción para convertirse en una realidad tecnológica creíble. Algunas pruebas nocturnas permanecieron grabadas en la memoria de todos quienes las presenciaron. Cuando los imanes superconductores se activaban a potencia total, creaban un brillo azulado intenso que iluminaba los túneles y los rieles con una luz casi sobrenatural. Cuando la cápsula pasaba a velocidad máxima, el desplazamiento de aire generaba un gruñido sordo que hacía vibrar el suelo a kilómetros a la redonda. Los aldeanos de las montañas circundantes comenzaron a contar historias de dragones metálicos atravesando las entrañas de la tierra. Algunos grababan con sus teléfonos estos destellos luminosos inexplicados que aparecían de noche en el valle. Estos videos circulaban en redes sociales chinas antes de ser rápidamente suprimidos por la censura. Pero algunos sobrevivieron alimentando todo tipo de teorías conspirativas sobre lo que realmente sucedía en ese valle aislado. La verdad era a la vez más simple y más extraordinaria que cualquier conspiración. Jeff Bezos y sus socios chinos estaban construyendo el futuro del transporte terrestre y lo estaban logrando de manera espectacular. En febrero 2020, el prototipo número 4 realizó su primera prueba con pasajeros humanos a bordo. 3 ingenieros voluntarios, de los cuales uno era estadounidense, y 2 chinos se aseguraron en los asientos especialmente diseñados, y la cápsula realizó varios pasajes a velocidades crecientes, alcanzando finalmente 450 km por hora. Los pasajeros reportaron una experiencia extrañamente tranquila y silenciosa, a pesar de la velocidad fenomenal. Los sistemas de compensación inercial funcionaban notablemente bien, reduciendo los efectos de la aceleración a un nivel apenas perceptible. Era el momento que Bezos esperaba desde el inicio del proyecto, la prueba irrefutable de que el concepto no era solo técnicamente viable, sino también humanamente aceptable. Los planes para la fase comercial fueron inmediatamente acelerados. Se comisionaron estudios de mercado para identificar las rutas más rentables. Primero en China, luego en Asia del Sur y Oriente Medio, arquitectos comenzaron a diseñar estaciones futuristas que servirían como centros para el nuevo sistema de transporte. Se iniciaron negociaciones con constructores automotrices y aeronáuticos para producir en masa las cápsulas una vez finalizado el diseño. Todo parecía indicar que en 5 a 10 años máximo, el sistema estaría operacional en al menos una línea comercial piloto conectando 2 megaciudades chinas. Y entonces el mundo viró en marzo 2020 con la llegada de la pandemia de COVID que lo trastornó todo, incluyendo este proyecto. Las fronteras se cerraron bruscamente, impidiendo a ingenieros estadounidenses y europeos regresar a China después de sus vacaciones. Las cadenas de suministro colapsaron, retrasando la entrega de componentes críticos.
Las prioridades gubernamentales se reenfocaron en la gestión de la crisis sanitaria inmediata, dejando de lado proyectos de infraestructura a largo plazo. Pero la pandemia era solo el comienzo de los problemas y probablemente no era la causa principal del colapso del proyecto. Las verdaderas razones eran más profundas y más políticas. Las tensiones entre Estados Unidos y China, que cocinaban desde hacía años, se intensificaron dramáticamente en 2019 y 2020. La guerra comercial iniciada por la administración Trump y luego continuada bajo Biden creó un clima de desconfianza y hostilidad creciente entre ambos países. Las tecnologías de punta se convirtieron en un campo de batalla estratégico donde cada avance de uno era percibido como una amenaza por el otro. Estados Unidos comenzó a imponer restricciones cada vez más severas sobre la transferencia de tecnologías sensibles hacia China, particularmente en los campos de inteligencia artificial, aeronáutica y semiconductores. Empresas estadounidenses trabajando con socios chinos se encontraron bajo vigilancia intensificada de agencias de inteligencia y reguladores. Voces se levantaron en el Congreso estadounidense, denunciando lo que percibían como una transferencia irresponsable de know-how tecnológico hacia un competidor estratégico. Jeff Bezos se encontró en una posición extremadamente incómoda, tironeado entre su proyecto chino y la presión política creciente en Estados Unidos. Reportes comenzaron a circular en medios estadounidenses en 2020, sugiriendo que Bezos estaba construyendo una infraestructura de transporte estratégica para el gobierno chino, potencialmente utilizable para fines militares. Estas acusaciones eran en gran medida exageradas e ignoraban la naturaleza puramente comercial del proyecto, pero crearon un clima político tóxico, haciendo cada vez más difícil la continuación de la colaboración. Amazon, que dependía fuertemente del mercado consumidor estadounidense y de contratos gubernamentales, especialmente con el Pentágono, no podía permitirse ser percibida como demasiado cercana a China. Las presiones sobre Bezos para que se desenganchara del proyecto se tornaron intensas viniendo de todas partes, incluyendo desde dentro mismo de Amazon, donde algunos ejecutivos de alto nivel temían que la asociación con China no dañara la imagen de la empresa e impidiera atraer la atención hostil de reguladores estadounidenses. Pero también había razones puramente económicas y técnicas que contribuyeron a la decisión de abandonar el proyecto. Los costos habían explotado muy por encima de estimaciones iniciales. Lo que debía ser una inversión de $3,000 millones se había transformado en un sumidero financiero superando los $8,000 millones, con proyecciones indicando que el desarrollo completo probablemente requeriría entre 15 y 20,000 millones adicionales antes de que una sola línea comercial fuera operacional. Incluso para alguien de la riqueza de Bezos, estas sumas comenzaban a volverse problemáticas, especialmente en un contexto donde Amazon enfrentaba sus propios desafíos. Con la intensificación de la competencia y presión reguladora antimonopolio, los problemas técnicos tampoco estaban completamente resueltos a pesar de los éxitos espectaculares de las pruebas. Los ingenieros chocaban contra desafíos persistentes respecto a la confiabilidad a largo plazo de los sistemas magnéticos. Los superconductores tendían a degradarse más rápido de lo previsto, requiriendo mantenimientos frecuentes y costosos. Los sistemas de enfriamiento consumían cantidades fenomenales de energía, haciendo la explotación comercial potencialmente no rentable a las tarifas de electricidad actuales. También había preocupaciones legítimas respecto a la seguridad en caso de emergencia. ¿Cómo evacuar rápidamente a cientos de pasajeros de una cápsula inmovilizada en medio de un túnel subterráneo a varios kilómetros de la salida más cercana? Las simulaciones de accidentes mostraban escenarios de pesadilla donde un simple fallo técnico podía transformarse en catástrofe. Los reguladores chinos mismos, a pesar de su entusiasmo inicial, comenzaban a exigir garantías de seguridad cada vez más estrictas que habrían requerido años adicionales de pruebas. Otro factor crucial era el miedo creciente entre estadounidenses de que toda la propiedad intelectual desarrollada para el proyecto terminara siendo copiada y explotada por China sin compensación alguna. Este miedo no era totalmente infundado, dado el historial bien documentado de apropiación tecnológica por empresas chinas.
A pesar de todos los acuerdos de confidencialidad y protección de propiedad intelectual firmados al inicio del proyecto, los estadounidenses sabían que estas protecciones eran en gran medida teóricas en el contexto chino. Ya veían indicios inquietantes de que algunas de las innovaciones desarrolladas conjuntamente comenzaban a aparecer en proyectos ferroviarios puramente chinos sin mención alguna de la contribución estadounidense. Patentes se depositaban en China para tecnologías que claramente eran derivadas del trabajo efectuado en el proyecto, pero solo con inventores chinos listados. Esta situación creaba frustración enorme entre ingenieros e inversores estadounidenses que veían su trabajo siendo esencialmente robado, sin recurso legal efectivo. Los últimos meses del proyecto, en 2020 e inicios de 2021, estuvieron marcados por una atmósfera cada vez más tensa y desmoralizante. Las pruebas continuaban, pero a un ritmo ralentizado, con financiamiento llegando de manera esporádica e insuficiente. Los mejores ingenieros comenzaban a marcharse sabiendo que el proyecto estaba condenado. Los socios chinos, frustrados por la actitud cada vez más reticente del lado estadounidense, comenzaron a desarrollar sus propios planes para continuar sin besos. En marzo 2021, durante The Stints, una reunión confidencial en Seattle, Jeff Bezos finalmente tomó la decisión formal de retirarse completamente del proyecto, ordenó la repatriación de todo el personal estadounidense aún en China, el cierre de los canales de financiamiento, la transferencia de todos los derechos de propiedad intelectual a los socios chinos, a cambio de una compensación financiera irrisoria comparada con